Hola, buenas noches. Me da mucho gusto poder compartir aquí la palabra el día de hoy. Bienvenidos una vez más a una reunión del lugar en donde habita su gloria. Me da mucho gusto estar con ustedes. Qué bueno que han dispuesto su corazón para escuchar la palabra que viene de parte de Dios. Espero que el Señor les esté fortaleciendo primeramente su espíritu en este tiempo de ayuno y también su cuerpo. Y antes de comenzar, yo quiero compartirles una palabra que está en Salmos 20 y dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Esta palabra se ha hecho real en mi vida y yo sé que de igual manera se ha hecho real en la tuya. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado por momentos de conflictos, pero ¿quién ha sido nuestra ayuda? Jehová ha sido nuestra ayuda. También ha tenido memoria de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas, porque en todo momento siempre ha habido provisión. Si en algún momento hemos flaqueado y hemos caído, estamos hoy de pie por su misericordia y porque su diestra nos ha sostenido. En esta palabra dice que ellos confían en sus carros y el mundo está confiando en sí mismo, en sus fuerzas, en sus riquezas, mas nosotros confiamos en el nombre de Jehová. ¿Y qué te parece si me acompañas a orar para que el Señor sea el que nos hable esta noche? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy presento delante de ti mi vida, Señor. Yo hoy te pido, haz mi instrumento útil en tus manos, Señor. Hoy te pido que tú seas hablando a cada uno de tus hijos, a cada uno de los que van a escuchar este mensaje, Señor, pues se han reunido a escuchar tu voz, no a verme a mí ni a escucharme a mí, Señor. Tú eres el maestro y hoy te pido, Señor, enseña a cada uno de los que van a escuchar este mensaje. Habla a tus siervos, habla a su espíritu, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y como pudimos ver en nuestro dispositivo, el tema de hoy se llama Estoy haciendo algo nuevo. Y no porque comience el año nuevo quiere decir que el Señor va a hacer nuevas cosas. Efectivamente sí, pero hay veces que Dios hace diario las cosas, las hace nuevas y nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque a veces traemos las cargas del día de ayer, las pasamos al día de hoy, o nuestra mirada no está enfocada en Él y estamos distraídos. Muchas veces traemos cargas del día de ayer, como por ejemplo, ay, se me olvidó lavar la estufa, se me olvidó lavar la ropa, y todas esas cargas las pasamos al día de hoy. Y entre más la maldad aumente, más distractores van a haber en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el propósito de la maldad es desenfocar la mirada del hombre para que él se desvíe. Y entre tantos distractores está el celular, como ya es algo muy común, la televisión, las redes sociales, etcétera. Pero el que más está siendo utilizado para destrucción es el celular. Y no solamente porque quita mucho tiempo y las familias ya no tienen esa relación entre ellas, sino porque también por ahí entra el adulterio y entra la fornicación, y al momento de que entra el adulterio, pues destruye familias. En la televisión ya es muy normal ver en estos tiempos que te anuncien: si quieres saber lo que te depara para el futuro, llama a tal número. Entonces podemos ver que ya la televisión está promocionando la brujería y la hechicería. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros como hijos de Dios debemos de estar alerta, debemos de ser muy cuidadosos y no dejar que todas estas cosas nos distraigan, porque nosotros también utilizamos este medio, estos dispositivos, el celular, y hay veces que nos quitan mucho tiempo. Dice la palabra que nosotros hagamos buen uso del tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Yo antes, cuando terminaba de orar por las noches, según ya me iba a dormir, y me encontraba después viendo videos en Facebook de alimentos o de ropa, y no es porque estuviera mal, sino que se supone que yo por algo terminé de orar porque ya me iba a dormir. ¿Y qué estaba haciendo? Me estaba distrayendo, y en lugar de ese tiempo yo dedicárselo a Dios, pues lo hice mal uso del tiempo.
Y si me acompañan a Isaías 42:16, en Isaías 42:16 nos dice: y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían que habían. Les haré andar en sendas que no conocían. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y no los desampararé. Qué hermosa promesa de parte de Dios, y nos la vuelve a confirmar en Isaías 42:9. Isaías 42:9 nos dice: he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes de que salgan a la luz, yo las haré notorias. En Isaías 43:18 y 19 nos dice: no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Otra vez el Señor nos está diciendo que va a hacer cosas nuevas. Pronto saldrá la luz, ¿no la conocerán? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué tiene que ver los distractores con estas promesas de Dios? Porque estas promesas Dios se las da al pueblo de Israel, pero también es para nosotros. Y si leemos todo el libro de Isaías, se encuentran profecías, se encuentran palabras que el Señor les da a Israel, tanto de exhortación como promesas para su pueblo. Y recordemos que en ese momento, cuando el Señor les da estas promesas a Israel, ellos estaban en cautiverio y estaban siendo azotados por sus enemigos. Incluso el Señor permitió que fueran corregidos, pero ni aún así querían volverse al Señor. Por eso el Señor les da esta promesa en medio de lo que estaban viviendo. Es una promesa de esperanza. Y siempre en Israel el Señor levantaba profetas para darles una palabra de exhortación y una palabra de bendición. Y recordemos que la exhortación que trae un futuro, trae esperanza y trae bendición. Pero ¿qué hicieron ellos? Hicieron a un lado las promesas de Dios, porque para ellos no eran lo suficiente. Pero peor aún, Israel no veía lo que Dios estaba haciendo en su presente, sino que Israel estaba enfocado en su pasado. Estaban tan distraídos, estaban tan llenos de maldad. Por eso en Isaías 1 comienza a decirles el Señor que han pecado, que se han apartado de Él, pero que si hubieran pecado, sus pecados van a ser limpios y blancos como la lana. Y cuando uno cae en idolatría, como lo hizo Israel, porque si leemos todo el libro de Isaías, Israel cayó en idolatría, quiere decir que ellos buscaron otros medios. ¿Por qué? Porque no veían la respuesta de Dios en ese momento como ellos querían. Entonces empezaron a distraerse y empezaron a buscar ayuda en otras cosas. Y recordemos que la idolatría puede ser en una persona, en nosotros mismos, en el dinero o en cualquier otra cosa creada. ¿Y qué hicieron? Desecharon la ayuda de Dios, la hicieron a un lado. Entonces nosotros tengamos cuidado de que Dios nos ha prometido cosas, nos ha prometido ayudarnos, pero depende de nosotros si recibimos esa ayuda o la hacemos a un lado. Ellos nunca vieron que Dios nunca los dejó. En el libro de Isaías también podemos ver que Israel era un pueblo de un corazón muy duro. Y también podemos ver en ese mismo libro el amor y la misericordia de Dios, aún prometerle cosas a un pueblo que sabía que lo había abandonado. Y es como, por ejemplo, que en estos tiempos el Señor se tenga que presentar otra vez a nosotros. Pues sí, el Señor se presentó nuevamente a Israel. Por eso muchas veces le decía: yo soy tu Dios, yo te sostengo, no temas. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo: mírenme a mí, yo soy su Dios, no miren otros dioses. Y es como, por ejemplo, que ahorita el pastor se tuviera que presentar nuevamente a nosotros, a pesar de que ya hemos convivido con él, de que entre semana predica, de que ya ha habido una cercanía, y el pastor otra vez se tenga que presentar porque pues no lo ubicamos, no lo conocemos. Pues eso sucedió con Israel. Dios se tuvo que volver a presentar con ellos. Y así pasa en la actualidad. Muchas veces el Señor nos ha dejado ver sus maravillas en nuestra vida, en nuestra familia o en otras personas. Hemos visto la gloria de Dios manifestados en ellas. Y cuando viene una adversidad, cuando viene una dificultad, ¿qué hacemos? Caemos en duda, en desesperación, en miedo, que Dios se tiene que volver a presentar a nosotros. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Y siento que a la iglesia, y no me refiero solamente a esta iglesia, sino en general el cuerpo de Cristo, se ha desviado del verdadero evangelio. ¿Por qué digo esto?
porque hay muchos distractores en el mundo y hay veces que la iglesia está enfocada en ellos o ha traído cosas del mundo dentro de la iglesia, y nosotros debemos de ser cuidadosos de no ser seducidos por las cosas que hay allá afuera, ni mucho menos jugar con la palabra de Dios. De nuestra boca no puede salir agua dulce y agua salada. Y el Señor les dice en esos versos que olviden las cosas pasadas. Nosotros no podemos comenzar de nuevo si aún traemos cosas de nuestro pasado. No podemos estar hoy cometiendo pecados pasados. Si en algún momento tuvimos alguna dificultad, alguna contienda con un hermano o con un miembro de nuestra familia o dentro de la iglesia o en donde sea que nos rodeen las personas o en tu matrimonio, por eso hay muchos matrimonios que fracasan. ¿Por qué? Porque no ha habido ese perdón verdaderamente. ¿Por qué? Porque traen cosas de su pasado a su presente, entonces eso está dañando los matrimonios. Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer? Perdonar y soltar todas esas cargas para nosotros poder comenzar de nuevo y disfrutar de esas cosas nuevas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si para ti fue antes un tiempo de tristeza, de angustia, de miedo, hay que soltar eso y hay que abrazar las promesas de Dios, porque dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y olvidar el pasado no quiero decirte que ya no te vas a acordar de eso y que vas a tener amnesia, no, sino simplemente que todas esas cúmulo de emociones que te afectaban en un pasado, para bien o para mal, ya no tienen poder sobre ti hoy en el presente. Sí, efectivamente, para mí el año pasado fue un año difícil, pero también fue un año glorioso porque aprendí a ser más dependiente de Dios. Aprendí a ver que el ser humano es tan frágil, que la vida del ser humano es tan frágil y que se puede acabar en cualquier instante, pero también pude ver cómo el Señor me defendió y me sostuvo a través de la adversidad. Y recordemos que todo obra para bien. Si para ti el año pasado fue un tiempo de desierto, ¿qué nos dice esta palabra? Que el Señor abre camino en medio del desierto, y este es el año de la esperanza, y esto tiene que ver algo ligado, porque ya si tú creías que todo iba mal, pero aquí dice esta palabra que Dios obrará de nuevo y que responderá nuestras oraciones, pero si son bajo su voluntad, no quiere decir que va a responder todo tipo de oración. Solo podemos olvidar nuestro pasado si nosotros tenemos esperanza en un futuro, esperanza en que Dios va a hacer algo. ¿Y quién es nuestra esperanza? Jesús es nuestra esperanza. Nosotros como hijos de Dios debemos estar contentos por lo que Dios va a hacer en este tiempo, tanto en nosotros, en su iglesia, pero también como en el mundo. Aunque las cosas se pongan difíciles allá afuera, nosotros debemos de alegrarnos. ¿Por qué? Porque eso indica que el Señor ya viene, que el Señor ya viene por su iglesia. Y aquí quiero recalcar algo, no estoy diciendo que este año va a ser excelente y que no vamos a tener problemas, porque eso es mentira y eso no viene conforme la palabra. Pero lo que quiero decirte es que en cualquier etapa, en cualquier circunstancia de nuestra vida que podamos enfrentar este año, el Señor va a estar ahí y el Señor nos va a sostener. Y recordemos que todo lo que nos permita vivir en este tiempo, sea bueno o malo ante nuestros ojos, obrará para bien, ya que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos, ya que los de Él son mayores. ¿Y qué se ha dicho de este 2021? Que vienen cosas peores y difíciles, y tal vez sí es cierto, pero yo solo sé que se va a hacer la voluntad de Dios en los momentos buenos y en los momentos malos. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Confiar. Como les dije, no dudo que las cosas se pongan difíciles en la tierra. ¿En dónde dije? En la tierra. ¿Por qué? Porque estamos a punto de iniciar la semana 70 del libro de Daniel, y entre más se acerque la venida del anticristo, más maldad va a haber. Y eso es bíblico. En muchos lados se van a aprobar muchas cosas, y no solamente me refiero a lo del aborto como ya se aprobó, o los matrimonios homosexuales, sino se van a aprobar muchas leyes que ni por la mente nos imaginamos. ¿Por qué? Porque van a ser de las cosas, del pecado, de la maldad de las personas, lo van a hacer algo común.
Al pagano le va a ir mal, ¿por qué? Porque tarde o temprano lo que siembra va a cosechar, pero nosotros también debemos de tener cuidado de qué estamos sembrando hoy, porque eso también cosecharemos en un futuro. Pero en medio de toda esa maldad, en medio de todas esas circunstancias, Dios mostrará su gloria en medio de ¿quién? De su iglesia. Si allá afuera va a haber escasez, el Señor a nosotros nos va a proveer. Si allá afuera la gente tendrá problemas, nosotros de igual manera vamos a tener problemas, pero hay alguien que nos ayuda a enfrentar esos problemas, ya que no estamos solos. Las personas que dicen, es que nos va a ir mal o va a suceder estas cosas, son personas que realmente no tienen confianza en Dios, y nosotros debemos de tener cuidado de ser esas personas que aún estamos dentro de la iglesia y hay personas que no tienen esa confianza en Dios, porque no importa lo que esté pasando en el mundo, nuestra confianza debe de estar en Dios. Y si tú y yo no tenemos confianza, es porque no estamos conectados a la fuente de esperanza. La Biblia nos enseña muchos ejemplos de siervos que su entorno se tornaba mal, su entorno se veía difícil, mas sin en cambio nunca perdieron la esperanza de que Dios abriría un camino en medio de esa circunstancia. Muchos seguían entre la multitud a Jesús, ellos tenían esperanza de ser sanados, de ser libertados, o muchos de sus discípulos fueron perseguidos, fueron torturados y aún así tenían esperanza de que Dios abriera camino para poder seguir expandiendo el evangelio y que Dios abriera camino en medio de la circunstancia que ellos estaban viviendo. Y la Biblia es un libro de esperanzas, desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de esperanza, y una de la esperanza que nosotros podemos estar confiados es de que tarde o temprano nosotros vamos a estar allá con el Señor en las bodas del Cordero sentados a su mesa. Dios está obrando siempre, en la iglesia, en nuestra familia, en todo, pero la pregunta que nos hace el Señor es, ¿lo ves? Tenemos que aprender que si nosotros no estamos viendo nada es porque estamos viendo con nuestros ojos naturales y no con nuestros ojos espirituales, y esto no es culpa de Dios, sino es de nosotros, porque nuestra mirada no está alineada conforme a lo que el Señor está haciendo. Y todo se trata de fe, ya que nosotros andamos por fe y no por vista. Ya que podemos ver nuestro alrededor y está igual, tú me puedes decir, es que yo veo que mi familia está igual, yo veo que mi economía está igual, mi matrimonio está igual, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar y tener fe, que aunque no veamos nada, el Señor está obrando. Y es que hay veces que nosotros buscamos una respuesta inmediata, una respuesta física a lo que Dios primero quiere hacer en lo espiritual y en nuestro corazón, y ya después viene una respuesta física. Malamente a veces estamos más conscientes de lo que está haciendo Satanás en nuestra vida que lo que está haciendo Dios. Y no me malinterpretes, no está mal que estemos alertas de lo que está haciendo Satanás en nuestras vidas, porque dice la palabra que estemos alertas, pero también nosotros debemos de estar conscientes y alertas de lo que Dios nos está hablando, de lo que Dios quiere que hagamos y de lo nuevo que Dios va a hacer. Es necesario que le digamos de continuo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Lo que estoy haciendo está bajo tu voluntad? Por otro lado, nos habla esta palabra del desierto, y que dice que nos mantengamos firmes en el desierto para ver ese camino que Dios va a abrir. ¿Y qué es mantenernos firmes? Mantenernos firmes consiste en ser estables, en no debilitarnos ni movernos. Así debemos de estar en el desierto, no debemos de debilitarnos y ser estables en todas las áreas de nuestra vida. Ahora vamos a empezar a describir cómo es un desierto. Entre tantas características del desierto, una de ellas es que tiene varios metros de ancho y de longitud. Y el Señor nos habla que sí, efectivamente el desierto es grande, pero ante nuestros ojos naturales, porque el desierto no es más grande que Dios, incluso Dios creó el desierto. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que Dios es más grande que la enfermedad, que Dios es más grande que Satanás, que Dios es más grande que nuestras aflicciones que podamos atravesar en esta tierra. Dios está por encima de todas las cosas. Si nos ponemos a pensar, no es común que Dios abra un camino en el desierto, ni que en el desierto
haga que salga agua, porque por algo el Señor creó, separó la tierra del agua y puso especies en el agua y puso especies específicas en el desierto, porque si nosotros ponemos un animal que va en el agua, en el desierto, obviamente se va a morir y viceversa. Entonces, ¿por qué Dios nos dice esto? Porque así es el Señor actúa en situaciones que para nosotros ya no hay salida, en situaciones donde ya no se puede hacer nada, aparentemente ya no hay nada que hacer, ahí es donde el Señor actúa. Cuando el Señor promete algo, Él lo cumple, aunque nosotros no sepamos cómo el Señor lo va a hacer, pero si Él lo dijo, Él lo va a cumplir, aunque todo lo demás podamos ver que es contrario a esa promesa. En este tiempo de pandemia el Señor obró de una manera sobrenatural. Fue algo nuevo para todos, tanto para las personas del mundo como para nosotros como iglesia. Y sí pasamos dificultades, pero ¿qué hizo el Señor? Allí pudimos ver que desde ese momento Dios estaba actuando, Dios estaba abriendo camino para su iglesia, estaba haciendo algo nuevo donde no había ningún camino. Nosotros siempre debemos recordar que Dios tiene el control de cualquier situación que podamos enfrentar y que nada se le ha salido de sus manos. Dios ya está haciendo algo nuevo, pero nosotros debemos alinearnos a lo nuevo que el Señor está haciendo y que lo que nos ha hablado. Y solo lo vamos a poder saber a través de la oración. En estos tiempos son los que más debemos de estar orando, porque solamente así vamos a poder enfrentar lo que se viene. Y vi una imagen en Facebook que me impactó, que decía: Pastor, prepara tu iglesia para sufrir penalidades como buen soldado de Cristo, porque los tiempos que se vienen son malos. Y es verdad, se vienen tiempos difíciles, pero no solamente es responsabilidad del pastor prepararnos, sino también es responsabilidad de nosotros tener una comunión con Dios y estar firmes para que cuando vengan esas dificultades, esas adversidades, nosotros podamos soportarlas. Y necesitamos poner en práctica la palabra, no solamente que el pastor esté ahí diciéndonos cómo hacer las cosas. Y sí, efectivamente en el mundo habrá desierto, pero Dios es quien nos abrirá un camino en medio del desierto. Y tenemos que aprender a ser dependientes de Dios, porque si nosotros no somos dependientes de Dios, no vamos a poder ser estables en ningún área. Y cuando vengan situaciones difíciles para el mundo y para nosotros como iglesia, porque vamos a ser probados, como iglesia no vamos a poder resistirlas. Nosotros debemos de ser esa generación, esa iglesia firme, que no retrocede sino que avanza. En Daniel 9:3, si me acompañan a Daniel 9:3, dice: Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, en cilicio y ceniza. En los tiempos de Daniel eran tiempos difíciles, al igual que lo están siendo ahora. Pero ¿qué sucedió? Daniel no se dejó influenciar por el entorno de Babilonia, y como yo les mencioné antes, debemos de ser cuidadosos de no dejar que todas las cosas que hay en el mundo nos influyan a nosotros también. Daniel también pasó muchas dificultades junto con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Y pongámonos a pensar, aquí viene algo fuerte. Si la iglesia hoy la metieran a un horno en llamas como en ese tiempo, y no me refiero a un horno en llamas espiritual, sino un horno en llamas físico, ¿cuántas personas de la iglesia que metieron en ese horno saldrían vivas? Si nosotros dudamos, así está nuestra fe y nuestra confianza en Dios, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si Dios abrió un camino en esa dificultad que ellos atravesaron, entonces también si nosotros nos metieran a un horno en llamas físico, nosotros también tendríamos que salir victoriosos, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Regresando al verso nos dice: y volví mi rostro a Dios. Y en el rostro se encuentra la boca, la nariz, etcétera, pero también se encuentra la mirada. Y como les dije, ¿dónde entraban las distracciones? Por la mirada, por los ojos. Entonces, una pregunta otra vez que nos hace el Señor: ¿ves lo que estoy haciendo? Si tú sabes que ya no le has buscado como antes, es tiempo de que volvamos nuestro rostro, así como lo hizo Daniel. ¿De qué manera? En oración, ruego y ayuno. En este tiempo de ayuno es necesario que nosotros busquemos más al Señor. Yo sé que el Señor
te ha hablado en tu intimidad. Yo sé que el Señor te ha respondido incluso unas oraciones, pero no solamente te conformes con eso, sino que vayamos a más. Hay que tener un corazón dispuesto al Señor, no como Israel, que estaba lleno de sí mismo y que hizo a Dios a un lado. El tiempo que nos resta de vida es para que lo busquemos a Él, no es para que hagamos lo que queramos de nuestra vida, sino es para demostrar que realmente amamos verdaderamente a Dios. Y necesitamos poner nuestra mirada en las cosas de allá arriba, no en las terrenales. Si recordamos en el principio, en el Génesis, que dice que el Señor creó los cielos y la tierra. ¿Qué fue lo primero que creó? Los cielos, y posteriormente creó la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra mirada debe de estar en las cosas del cielo, no en las cosas terrenales. Por algo también separó los cielos de la tierra. Ahora retomando, ¿cómo estaba la tierra al principio? Estaba desordenada y vacía. Y ahora está igual, está desordenada y vacía, porque el ser humano está lleno de maldad, no hay un orden en el ser humano y está vacío. Si una persona no recibe a Cristo en su corazón, está vacía. ¿Y qué hizo el Señor? De la nada hizo todo. Así que de la nada el Señor puede hacer algo en nuestra vida y aún en el caos del mundo. Ahora quiero recordarte unos puntos que atesores en tu corazón. Y el primero es clama. En Jeremías 33:3 nos dice, Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Malamente la iglesia ya no clama. En estos tiempos la iglesia ha entrado en tibieza espiritual y ya no clama. Y peor aún, hay veces que ya ni ora. Si no ora, ¿cómo va a llegar a clamar? Y ahí es que estamos faltos de oración, porque dice la palabra que mayores cosas que el Señor haríamos en su nombre, y no hemos llegado a hacer mayores cosas que el Señor hizo. ¿Por qué? Porque estamos faltos de oración y también nos hace falta clamar. Y el clamar no solamente es cuando las cosas van mal, porque ahí sí todos clamamos, sino el clamar es cuando incluso las cosas van bien. También no podemos ser indiferentes ante el dolor de las personas. No solamente podemos clamar para que nuestra familia venga a Cristo y le conozca. Si nosotros no sentimos un peso por las almas que se están perdiendo y clamamos por ellos, simplemente nos deja ver que nuestro corazón es un corazón egoísta y no es un corazón conforme el de Cristo. Muchas veces nosotros no vemos respuesta a nuestras oraciones porque no clamamos, porque dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Entonces cuando nosotros clamamos, viene la respuesta por parte de Dios. Y el clamar no solamente es pedir ayuda a Dios, oye, ¿me ayudas? O ayudas a esta persona. El clamar es derramar tu corazón, es llegar hasta las lágrimas por la situación que estás pasando y también por los demás, es interceder a favor de los demás, de aquel que está pasando alguna dificultad. No solamente es decirle, Dios, por favor, ayuda a esta persona, sino que es doblar nuestras rodillas, derramar nuestro corazón y llegar hasta las lágrimas, y así el Señor va a responder. El punto número 2 es creer para ver la gloria de Dios. Dice la palabra, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Israel no veía la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ya no creía en Dios. Suena feo, pero es una realidad. Israel dejó de creer en Dios. Ahora recordemos que Dios le enseñó a Abraham a ver las promesas cumplidas en medio de la nada, y tiene algo que ver con la vista. En Génesis 13:14-15, dice, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y al oeste, y yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. El Señor le dijo que levanta la vista del lugar donde estás. Lo mismo el Señor te viene a decir, levanta la vista del lugar donde estás, que en donde estamos, en la tierra. Levanta la vista de las cosas terrenales, y para que Abraham pudiera ver cumplidas las promesas de Dios, siempre tuvo que mantener su mirada allá arriba y creer aunque sus ojos naturales no veían nada. El punto número 3 es obediencia. En la obediencia, como todos sabemos, hay bendición.
Pero si nosotros no somos obedientes, pues se nos cierran muchas puertas por no ser obedientes y son consecuencias que vienen a nuestra vida. Es necesario que nosotros aprendamos a ser obedientes al Espíritu y no a nuestros deseos de nuestra carne. Las promesas de Dios son irrevocables. Si Él prometió algo, Él lo va a cumplir, pero nosotros, si somos desobedientes, no vamos a poder disfrutar de esas promesas que Dios nos dio, no se van a poder cumplir en nuestra vida, no porque Dios se arrepienta, sino porque si un padre que verdaderamente corrige a su hijo, no lo va a premiar cuando está haciendo las cosas mal. Entonces Dios no nos va a... ahí están las promesas, pero Dios no nos va a hacer que disfrutemos de esas promesas si no estamos bien delante del Señor. Abraham se mantuvo obediente y fue bendecido en gran manera. ¿Y qué mejor ejemplo Jesús? Él fue bendecido. ¿Por qué? Porque se mantuvo obediente a su Padre. Él vino a hacer la voluntad de su Padre, no su propia voluntad. ¿Y qué dice la palabra? Que nosotros debemos de ser imitadores de ¿quién? De Cristo. Entonces debemos de imitar la obediencia de Cristo. Punto número 4, no temas. Es tiempo de estar firmes y ver lo que Dios hará por nosotros. En Isaías 41:10 dice: No tengas miedo porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, yo te daré fuerzas, sí, yo te ayudaré con mi mano derecha de justicia, de verdad te sostendré. Nos dice que Él está con nosotros, Él sabe por lo que vamos a pasar. Es tan impresionante saber que Dios está con nosotros, ese mismo Dios que sostiene la tierra y que los cielos son el estrado de sus pies. Él está con nosotros. Por otro lado nos dice: yo soy tu Dios. El Señor nos deja ver que Él es el que pelea por nosotros, que Él está a nuestro favor, que contamos con su aprobación y que pase lo que pase. Y si nosotros tenemos momentos difíciles, el Dios poderoso nos va a sostener. También nos dice que su diestra nos ha sostenido. Imagina el brazo poderoso de Dios cuidándote. Es el mismo que sostiene la tierra y la tierra es algo muy grande. Entonces cuando tú sientes que resbalas, cuando tú sientes que caes, Dios te da su mano y te sostiene cuando estamos cayendo. Punto número 5 dice: Él pelea por nosotros. En Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Si pudiéramos ver con ojos espirituales, podríamos ver que los demonios andan por donde sea, andan en los aires. Incluso las personas que obviamente no están en Cristo se encuentran endemoniadas. Y en estos tiempos ha habido un espíritu de muerte, de destrucción y de enfermedad por todos lados. Por eso ha habido mucha muerte, ha habido mucha enfermedad. No dudemos que ahorita los satánicos de igual manera están ayunando, porque así como nosotros nos estamos preparando para la venida del Señor, ellos también se están preparando lógicamente para la venida del anticristo. Entonces, ¿qué ellos también hacen? Ayunan. ¿Para qué? Para que la iglesia de Dios sea detenida y la maldad sea expandida. El año pasado, sin duda, Satanás se levantó de una manera muy fuerte para querer destruirme. No sé a ti si Satanás también te atacó de la misma manera, y no dudemos que este año igual Satanás lo quiere hacer, pero ¿qué nos dice? Que el Señor pelea por nosotros. Y cuando vengan esos momentos, nosotros debemos recordar que Jesús ya venció a Satanás, que Jesús ya desarmó a todo principado, a toda potestad, a toda hueste de maldad, y que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que nuestro enfoque, nuestra mirada solamente se mantenga en Jesús, que nosotros comencemos en el Señor, porque no sé lo que nosotros vamos a poder enfrentar. Solamente el Señor tiene contados nuestros días y que hemos de vivir, pero nunca olvidemos que Dios nunca nos va a dejar y que Dios va a hacer algo cuando nosotros creamos que ya no hay nada que hacer. Y lo hace por amor y por misericordia, no porque nosotros merezcamos algo, porque sin duda el ser humano no merece nada, porque está lleno de pecado, más sin en cambio lo hace por amor y misericordia y por su fidelidad. Y el punto número 6 es redireccionar nuestra mirada. La vida en Cristo es un camino largo donde no siempre el camino va a ser
firme ni estable, sino que nos vamos a encontrar con muchas adversidades, porque seguir a Cristo no es fácil, sino que pasaremos aguas, desiertos, etcétera. Pero lo que sí es que Jesús nos va a ayudar en toda circunstancia, pero depende de nosotros colocar nuestra mirada solamente en Él. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A animarte, a exhortarte que te mantengas firme, que mantengas firme tu fe, que abraces todas las promesas que Dios te ha dado, que pases lo que pases, no te inquietes, ni veas la circunstancia que estés viviendo, sino que mira a Dios en cada una de ellas, porque no hay nada más grande que el Señor. Quiero animarte a que busques más a Dios con pasión, que no caigamos en esa tibieza, que no dejemos que las cosas nos distraigan, que hagamos buen uso del tiempo porque los días son malos, que no llevemos una doble vida, sino que realmente busquemos al Señor con todo nuestro corazón, que estemos firmes en Él y que seamos esa iglesia que el Señor nos pide que seamos esa iglesia lista y preparada, porque sí, el Señor ya nos ha mostrado su misericordia y su fidelidad, pero depende de nosotros mantenernos ahí o ser como Israel, que fue un pueblo infiel. ¿Qué te parece si me acompañas a orar? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú abres, Señor, un camino en medio de la nada, Señor. Yo no sé, Señor, por lo que podamos enfrentar en un futuro, o si hay alguien, Señor, que está pasando alguna dificultad, Señor. Pero lo que sí sé, Señor, es que tú nos sostienes, Señor, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, Señor. Y hoy te pido, Señor, por cada miembro de la iglesia, Señor, que ellos se mantengan firmes, Señor, que su fe, Señor, sea aumentada, Señor, que ninguna de las circunstancias que pueda vivir, Señor, en este mundo, Señor, apague su fe, Señor, sino que al contrario vaya en aumento, Señor. Hoy clamo, Señor, por tu iglesia, Señor, y hoy te pido ten misericordia, Señor, no solamente de la iglesia, el lugar en donde habita tu gloria, Señor, sino de todo el cuerpo de Cristo, Señor, pues tú solamente sabes, Señor, quién sí está firme, Señor, y quién está tambaleando, Señor, quién tiene un pie en el mundo y quién tiene un pie en Cristo, Señor. Hoy yo te pido por cada uno de ellos, yo te pido, Espíritu Santo, por favor toca a cada uno de ellos, ten misericordia de ellos, redargúyelos para que puedan ir al arrepentimiento, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, nosotros estemos listos y preparados como iglesia. En el nombre del Señor Jesús, amén. Y ahora quiero hablarte un poco sobre las primicias. Como anteriormente nos han venido enseñando, las primicias son darle a Dios todas las primeras cosas de todo lo que tenemos. ¿Y qué dije? Todas las cosas. Esto incluye nuestros bienes, tiempo, dinero, nuestro servicio a Dios. Todo lo que hagamos, todo lo primero que hagamos le pertenece a Dios, ya que la mayor primicia que Dios nos dio fue enviarnos a su Hijo. Jesús es nuestra mayor primicia, y las primicias no se trata de lo que yo le doy a Dios, sino lo que Dios ya me dio a mí. ¿Y qué fue lo que me dio? Me dio a su Hijo unigénito, que gracias a Él yo hoy tengo salvación. Entonces, lo mínimo que nosotros podemos hacer es darle al Señor lo que le corresponde. Es lo primero de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de todo lo que recibamos, de una fuente de trabajo, o si alguien nos bendijo con algo, nosotros debemos de entregárselo a eso al Señor. Y como sabemos, el diezmo es toda la 10ª parte de lo que llega a nuestras manos. Si tú estás trabajando, sabes que tienes que dar el 10% de lo que trabajas. Si una persona te bendijo con algo, de eso también tienes que darle el 10% al Señor. La ofrenda es darle a lo que el Señor puso en tu corazón, pero tampoco le vayas a dar al Señor lo que te sobra, ¿no? Sino si tú tienes la posibilidad de darle más, siempre hay que darle más al Señor, y no solamente de dinero, sino de todo lo que somos nosotros. En Romanos 11:16 nos dice: y si la primicia es santa, también lo será todo, y si la raíz es santa, también lo serán las ramas. Y aquí es donde el Señor nos habla algo fuerte. Si tu corazón está en las riquezas, obviamente te va a doler a ti dar las primicias, te va a dar
te va a doler a ti darle las cosas materiales, pero nosotros ¿qué debemos de hacer? Honrarle al Señor siempre, no dejar lo que este corazón quiera hacer, sino poner primero a Dios sobre todas las cosas. Desde el momento en que nosotros damos lo que le corresponde al Señor, yo en mi caso he sido bendecida por Dios, el Señor me ha sostenido, el Señor me ha alimentado, el Señor me ha vestido, y yo sé que igual contigo. Si tú das tus primicias, el Señor te va a proveer. Si tú dices, es que ¿cómo le voy a dar mi primer sueldo a Dios? ¿Qué voy a hacer el de más tiempo? ¿Qué le voy a dar de comer a mi familia? Si el Señor alimenta las aves del cielo, cuánto y no más te va a alimentar a ti, cuánto y no más te va a sostener a ti y a tu familia. Y aparte estamos en ayuno, así que no importa si comemos o no. Recuerda que lo primero que nuestra vida demuestra es quién gobierna nuestro corazón. Si tú das tus primicias, realmente estás mostrando quién gobierna tu corazón, pero si no das tus primicias, estamos llenos de nosotros mismos y hemos hecho a Dios a un lado. ¿Qué te parece si levantas tus primicias, tus diezmos y tus ofrendas? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy presentamos delante de ti, Señor, nuestras primicias, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Hoy venimos a entregártelas delante de ti, Señor. Yo hoy te pido, Señor, que bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Que todo lo que ellos están sembrando, Señor, tú se los multipliques al 100 por 1, Señor. Pues ellos han dispuesto en su corazón honrarte a ti, Señor. Y hoy te pido, Señor, ábrele, Señor, las puertas de los cielos, Señor, y envía bendición hasta que sobre y abunde, Señor, en sus vidas, Señor. Pues sabemos que tú suples cada una de nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor, y que tú nos sostendrás porque nosotros somos tus hijos, Señor. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, hermanos, no se olviden que mañana tenemos una cita. Dios les bendiga.